buenas noches, queridos hermanos. Una segunda noche que yo tengo el placer de poder estar con ustedes. Gracias una vez más por la invitación a todo el Ministerio de Oanza, a cada uno de ustedes como líderes. Me siento con la satisfacción en el corazón de poder estar con ustedes esta noche. Así que listos y preparados por el amor del Señor, vamos a tener esta nueva sesión. Amén. Así que solamente le pido que incline su rostro en este tiempo y podamos orar juntos. Oremos. Querido Señor Dios Padre, queremos darte muchas gracias por esta nueva noche que nos permites reunirnos juntos, Señor, en tu amor. Gracias por darnos el privilegio de poder estar reunidos, Señor, en un mismo corazón, en un mismo espíritu, en una misma fe, en un mismo bautizo, así como dice tu palabra, Señor. Lo que nos une, Señor, es tu sangre, y lo que nos une, Señor, es el amor del servicio, Señor, a ti. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de servirte, aun cuando todavía, Señor, tenemos la oportunidad de hacerlo. Hagamos el bien a todos, dice tu palabra. Y gracias, Padre, por darnos este tremendo honor, Señor, de servirte. Una vez más, Señor, agradecidos por cada hermano que nos está sintonizando, Señor, de las diferentes latitudes de nuestro departamento, de nuestro país, Señor, incluso traspasando las fronteras, Señor. Gracias por cada líder, Señor, que tú has llamado al ministerio. Esta noche habla, Señor, a través de tu palabra, que sea tu palabra expuesta, Señor, y sea ella el norte para nuestra vida, Señor. En Cristo Jesús, Señor, ánimo para mis hermanos, ánimo para mis líderes, Señor, que tú puedas seguir animando sus corazones y desafiando sus almas, Señor, para no desalentarse, Señor, en este tiempo. Más al contrario, Señor, debe ser este nuestro espíritu final para lo que está por venir, Señor. En Cristo Jesús te damos la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, estamos en esta segunda noche. ¿Cuál es el lugar más lejano donde nos sintonizan? Si nos puedes escribir rapidito ahí donde estás, por favor. ¿Desde dónde nos ves? Ahí hay uno de Chayapata, dice, de Sucre, súper, los carapanzas, muy bien, ahí los comecilpanchos, los cochabambinos, ahí están los comemajaos, muy bien, ahí están los de las Yauchas, La Paz y el Alto, no sé qué se comen jorochito, así que en Yacuiba, ahí los yacuibeños, su asado ahí tremendo, los trinitarios también hay sus tremendos asados, excelente, muy bien, ahí Camiri, también Riberalta, excelente desde Cotoca, Magdalena, Guayaramerín, amén. Rellenos en Trinidad. Bueno, Dios no nos ha hecho buenos en el fútbol, pero para comer, qué buenos que somos, ¿verdad? Saludos desde Yacuiba, dice de San José de Chiquitos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes desde Salteñas en La Paz, dice, bueno, las salteñas son cochabaminas, por favor. Muy bien, ahí también dice Santa Cruz, muy bien, saludos desde Trinidad. Muy bien, las chingolas, ¿qué será? Hermano, me suena muy a feo las chingolas, pero bueno, Tarija, ahí Tarija, los mondongos también ahí, perfecto, churrasco entre Trinidad. Amén. Comenzamos esta noche, ¿está listo? Tome su Biblia, por favor, tome su Biblia porque esta noche tenemos palabra del Señor, que espero que en la gracia del Señor usted sea animado, desafiado una vez más. La intención de este gelo, por supuesto, que está latiendo en el corazón de nuestros misioneros, es que usted siga el camino del Señor, no se desaliente, ande, luche, siga prosperando en los caminos del Señor, que nada lo desanime, que nada lo desaliente en esta noche preciosa que el Señor nos regala. Así que esta segunda sesión que yo tengo el placer de poder disertar en esta ocasión, la he titulado Las 6 virtudes de un líder, las 6 virtudes que debe poseer todo líder. Y espero que en esta noche usted también sea animado con esto. Así que en la gracia de Dios, Él siempre nos ha regalado tiempos preciosos. Anoche estuvimos con otro pastor que nos ha deleitado también con la palabra. Así que esta noche también no va a ser la excepción. Y de la enseñanza. Actualmente somos 392 líderes. Me encantaría que puedas, si no están tus líderes, que se conecten tus líderes.
hemos hecho un gran esfuerzo para poder hacer este estilo virtual, así que sería lindo que todos ingresen, porque esta noche vamos a desafiar al corazón del líder y creo que tienen que estar tus líderes. Así que escríbeles, llámales, reúnelos. Me encanta, felicidades a todos los clubes que se han reunido en una iglesia y están en esa iglesia. Así que me encanta mucho que ustedes puedan tener esa hermandad preciosa que los está uniendo ahí en los clubes. Así que llámales, escríbeles, que se conecten toda la cantidad de líderes. Me decían los misioneros que hemos superado las expectativas y hemos llegado a una cantidad increíble de líderes inscritos. Así que en el Señor espero que puedan ustedes disfrutar de esto. Amén. Así que vamos a iniciar esta noche y voy a compartir mi pantalla con ustedes para que ahí estemos. Me dicen que el sonido es un poquito fuerte del audio, pero ya está mejor ahora. ¿Me pueden dar un me gusta ahí? Excelente, perfecto. Ahora sí, he titulado esta noche la enseñanza Las 6 virtudes de un líder. Las 6 virtudes de un líder. Y hemos meditado el lunes pasado la importancia en la cual el Señor nos ha llamado a nosotros a ser una influencia en este mundo. Dios, hermanos, no solamente nos ha llamado a destacar en cierta área de nuestra vida, Él nos ha llamado a ser una influencia a nuestra sociedad, al mundo donde estamos, a las personas con las que nos rodeamos y mucho más, si estamos en el liderazgo, poder también influenciar en la vida de nuestros líderes, de nuestros sobancistas y de nuestros padres. Ante todo, dice el apóstol Pablo, seamos el ejemplo necesario en cada una de las áreas que él desea que desarrollemos en este tiempo. ¿Y por qué he titulado las 6 virtudes de un líder? Porque se va a desprender justamente del mismo texto en el cual hemos iniciado el lunes pasado. Y creo que es importante refrescar la idea de Dios de estas 6 virtudes que se mencionan y se requieren, dice el apóstol Pablo, en la vida de cada líder. Así que esta noche yo quiero empezar simplemente con esta pequeña pregunta que les voy a hacer. ¿Sabían que aún para ser un futbolista profesional, un gran empresario exitoso o un gran ajedrecista en el mundo, se requieren ciertas aptitudes o lo que deben tener estos atletas, estas personas que destacan por sobre todo? Si realmente alguna vez alguien ha aspirado por lo menos a ser un gran futbolista o querer tener un negocio exitoso o tal vez destacarse en algún deporte científico, matemático, déjeme decirle que todo es también fruto del esfuerzo, del sacrificio, de la entrega, de la endereza que nosotros podamos dar a cada una de esas cosas. Por si usted no sabía, querido hermano, querido amigo, lo que se requiere para un futbolista profesional es, mire, yo conseguí, hay como 20 cualidades, yo conseguí solo 6. Mire lo que dice. Lo primero, debes dedicarte de lleno al fútbol. No es que es una cosa como un hobby. Si realmente quieres ser un profesional de élite, quieres ser un gran futbolista, y ahora como estamos en la Copa América y estamos en la Eurocopa y todo es fútbol, pues algunos hombres me entenderán. Yo siempre he dicho, este es mi pequeño pecadito porque a mí me encanta el fútbol. Pero nunca descuido las cosas de Dios por el fútbol, por si acaso. Entonces, dedicarse de lleno a algo significa que eso se requiere para un atleta de élite. En este caso, una persona que está dedicada al fútbol necesita dedicarse de lleno al fútbol. Debe conocer a detalle los ángulos, los reglamentos, las normas que un futbolista debe tener dentro de un campo de fútbol. Debe poseer una cualidad inigualable en cuanto a la disciplina de su dieta. No es que come unos asados el domingo y después está el otro día con el chancho y al otro día con las masas. No, un profesional requiere de ciertas capacidades, requiere de ciertas disciplinas en su vida para convertirse en un gran atleta de élite. Por otro lado, debe entrenar mucho y mejorar como jugador las técnicas. No solamente requiere conocer el balón o patear el balón, se dice que también un atleta de élite requiere que tenga una capacidad mental y física muy bien desarrollada.
Se considera a los grandes futbolistas como personas que piensan mucho, 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 mucho. Si una vez un muchacho estaba dando un taller y me dice, pero ¿para qué vamos a estudiar si yo quiero ser jugador de fútbol? Además, a mí no me interesa el estudio. Yo le decía, ¿sabes que la mayor cantidad de los jugadores de élite saben hablar incluso más de 5 idiomas? Sí, el mismo Cristiano Ronaldo habla portugués, habla inglés, habla español y ahora habla italiano. Así que no es algo que simplemente tú dices, es patear la pelota y listo. No, muchas de estos atletas de élite incluso tienen maestrías, tienen doctorados en otras áreas de su vida, porque han sabido combinar también la tarea mental. Por otro lado, también se dice que debe comenzar de una temprana edad la tarea de la disciplina, Por otro lado, deben entrenar con regularidad cada una de las disciplinas que les son asignadas a un atleta de élite, practicar diferentes niveles de experiencias con relación al balón. Pero también un ajedrecista, ahí puse un ajedrecista, lo que debe poseer un ajedrecista, ser apasionado por el deporte que está deseando ejecutar, tener la capacidad de concentración absoluta cuando está ejerciendo un juego como el de ajedrez, practicar con frecuencia, no es que lo hace por deporte, lo hace porque es una disciplina para su vida. Debe ser un luchador incansable para lograr el objetivo, ser capaz de superar incluso la tensión que esta misma persona pueda tener con relación a un partido de ajedrez. Debe saber adaptarse a los ritmos de juego y saber aprender de las derrotas por sobre todo, y tener por sobre todo confianza en sí mismo. Estas son las cualidades que debe poseer un ajedrecista. Por otro lado, si usted aspira a ser un gran empresario, lo primero que usted debe poseer para ser un buen empresario o iniciar un negocio, usted debe apasionarse por el negocio. Usted no puede vender algo que usted mismo no consume o que usted mismo no cree. Tú no puedes vender algo que no te apasiona consumir y vender. Tienes que apasionarte por esto. Debes ser un apasionado en la disciplina de la confianza en ti mismo, amar lo que haces. Para ser un empresario exitoso, debes ser una persona organizada, dedicada. Debes ser una persona comunicativa y cooperativa. Por sobre todo, una persona para llegar a ser exitosa en las empresas debe ser creativa, innovadora. Y por último, debe ser una persona bien concentrada y balancear su vida. De lo contrario, el trabajo le absorberá o las otras cosas desviarán su mirada para que termine no haciendo nada. Entonces, ¿por qué, pastor, todo esto? ¿Por qué se requieren estas cosas? Porque al mismo nivel, queridos hermanos, lo que se requiere para un líder no es menos. El apóstol Pablo, cuando le dijo a Timoteo, le dijo a él reglas específicas con relación a virtudes que debía desarrollar su joven aprendiz Timoteo. De igual forma, para ser un líder se requieren ciertos requisitos que debemos poseer. Por eso Timoteo es desafiado a una labor difícil. Yo no les voy a mentir, hermanos, para todo lo que Pablo le dejó como requisitos, como actitudes que debería desarrollar, Timoteo no eran nada fácil para él. No era fácil, y no pretendo decirles que es fácil. Al contrario, creo que de las 6 virtudes nosotros andaremos en 2, porque es tan difícil llevar las 6. Y dicho sea de paso, el número 6 en la Biblia se considera como el número del hombre, porque es difícil. El número de Dios es el 7 y el 7 es la perfección divina de Dios. En cambio, el 6 siempre es como algo débil. Por eso es que el hombre es numerado en la Biblia como el número de hombre 6. De ahí viene el número de la bestia o del anticristo, que es el 666. Entonces, por esa misma razón, el apóstol Pablo le dice a su joven aprendiz: requieres estas virtudes, Timoteo, para que tú sepas y aprendas a tener y a desarrollarlas en tu vida ministerial. Y le dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 12:
Dice, no dejes. Yo saqué este mismo texto en la versión NTV de las Escrituras, en una traducción que traduce de esta manera: no dejes que nadie te considere menos. Subraye la palabra en su Biblia cuando dice nadie te considere menos por ser joven, sino sé ejemplo a los creyentes. Y aquí está esta palabra clave, mira, Timoteo, lo que te estoy encargando es que tú desarrolles virtudes como líder, como pastor, como ministro, como predicador, como hijo de Dios. Desarrolla estas virtudes en tu propia vida. Por eso dice en estas cosas. ¿Y cuáles son estas cosas? Sé que, hermanos, ustedes han debido escuchar a sus hermosos pastores, a sus hermosos líderes, ya predicar de alguna vez este texto de la palabra, cuando dice en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Cuán importante es refrescar la idea para nosotros en esta noche del por qué el apóstol Pablo requiere de los ministros, requiere de los líderes que desarrollen estas actitudes y estas virtudes en sus vidas. Porque muchas veces, hermanos, somos engañados por nosotros mismos cuando ni siquiera vivimos en la palabra, en la conducta, en el amor, en el espíritu, en la fe y en la pureza. Por eso, como el apóstol Pablo desafía el corazón directo de Timoteo. Y en este sentido, hermanos queridos, cuando Pablo le dijo estas palabras a Timoteo, para entonces posiblemente se dice que el joven Timoteo no era tan joven como nosotros nos imaginamos. Cuando él le dice que nadie menosprecie tu juventud, Timoteo ya tenía 35 años de edad. Pues de joven no tenía mucho, ¿verdad? A nuestro tiempo. Ya era un hombre hecho, Timoteo. Después de haber pasado ya 15 años viajando con el apóstol por todo el imperio romano, en aquel tiempo no se le consideraba una persona que era demasiado mayor hasta que no poseía los 40 años. Antes de los 40 se consideraba una persona muy joven. Usted es joven. Y a mí me encanta cuando la gente me dice a veces, pase joven, adelante joven. Yo le digo, gracias porque todavía me ven como joven. Y aunque usted no crea, hermanos, ni siquiera seguro muchos de ustedes me darían la edad que yo tengo ahora. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que nadie menosprecie tu juventud, pero ya tenía 35 años, Timoteo. No era un muchacho de 18, de 22 años, era un hombre de 35. Para nuestra vida, eso ya es casi media vida, en la calidad de vida que nosotros tenemos, que muchos se nos van a los 60, 70, ¿no es cierto? Casi media vida. En este caso, por eso dice que él ya en la cultura judía se le considera una persona adulta a partir de los 40 años. Y posiblemente muchos de ustedes ni 40 tienen. Así que todos son muchachos. Escuché en alguna ocasión a un pastor decir estas palabras. Me decía, pastor, yo tengo en mi iglesia abuelos de 16, de 20 años, me decía. Abuelos de 16 y 20, ¿cómo es eso? Le decía. Y él me decía, ay, es que estos jóvenes de 20 de todo se quejan, que ay, no puedo, ay, no quiero ir, ay, no quiero hacer. Esos son los jóvenes viejos, porque ya no quieren hacer. En cambio, tengo otros jóvenes viejos, me dice. ¿Cómo es eso? Le digo. Porque tengo gente de 50, ay, cómo trabajan, cómo se mueven, cómo hacen, cómo sirven al Señor, de 50 años. Por eso tengo en mi iglesia jóvenes abuelos y abuelos jóvenes, me decía. Que nadie te considere menos por ser joven. No permitas, en pocas palabras, la traducción de este texto dice, no permitas, a nadie le permitas que te menosprecien, que nadie menosprecie si tú no sabes hablar bien, si no puedes expresarte en público, pero eres un buen líder, que nadie te menosprecie, que nadie menosprecie si tú estás empezando a tus 16 años, 15 años en el ministerio. Dios puede hacer grandes obras en tu vida. Que nadie te diga,
Hermana, usted ya está mayorcita, descanse ya, usted ya no va a poder estar con los niños. Que nadie, no permitas que nadie te menosprecie, ni por tu edad. Tú aún eres joven para los ojos de Dios si tienes un corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que nadie menosprecie. Levante su mano ahí. Amén. Ahí estoy viendo algunos. Amén. ¿Por qué? Nadie debe menospreciar lo que tú estás haciendo por el Señor. Tal vez no tienes conocimiento bíblico, tú no has ido a un seminario bíblico. Que nadie te menosprecie. No permitas que nadie te menosprecie. Amén. Que nadie. Porque tú tienes algo que otros no tienen, y eso es el llamado de Dios que te respalda, No permitas. Pero realmente cuando Pablo le está diciendo estas palabras y el contexto que gira alrededor de este versículo es que Timoteo vivía en una situación difícil, porque Timoteo tenía que actuar como ministro, como hombre de Dios, cuando ya Pablo había instaurado la iglesia de Éfeso. Él ya había ministrado la iglesia de Filipo. Ya había estado Pablo pastoreando la iglesia por muchos años. Ahora, yo alguna vez me he preguntado, imagínese, mi hermano querido, que después de tener a Pablo como pastor en su iglesia, al apóstol Pablo como pastor de su iglesia, después le digan, muy bien, yo ya no voy a ser pastor, voy a poner a Timoteo. Y muchos de los ancianos, mucha de la gente decía, mucha de Pablo, ahora nos han rebajado a Timoteo. ¡Qué macana! De tener a Pablo, ahora tenemos a Timoteo. Pucha, Pablo, quédate tú. Porque Timoteo era joven y muchos de los ancianos ya habían pasado escuela con Pablo. El apóstol Pablo mismo había enseñado a estos hombres de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filipo, la iglesia de Corinto, a pesar de lo cual se esperaba que Timoteo, miren, ahora Pablo está poniendo a Timoteo a la iglesia para que Timoteo sea el que reprenda, el que enseñe, el que discipline si alguno de estos hermanos se comporta mal y no camina en la verdad. Este era un cargo muy difícil para un hombre joven de 35 años que tenía que ministrar a hombres de casi 60 años. Timoteo tenía que ser y saber hacer de una manera correcta, sin despreciar, sin tener ira, pero tenía que luchar con la oposición de aquel tiempo. Y hay dos cosas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: que ninguno tenga en poco tu juventud. Y cuando dice esto, no permitas que nadie te menosprecie. Claro que no quiere decir que Timoteo debía discutir con todo aquel que se le oponía o que era una carga para él. Lo que quiere decir más bien es que Timoteo debe interesarse y ser consciente de la impresión que iba a causar sobre otros. Si tú, Pablo, te conduces bien en la vida y eres ejemplo para estos hermanos adultos, nadie va a poder menospreciarte. Nadie va a poder menospreciarte. Esa es la recomendación del apóstol. Y lo cual es como una orden de parte del apóstol. Por eso el apóstol, dando el ejemplo, le dice, y le da en este sentido, en el hablar, en el comportarse, en el amor, la fidelidad, la pureza. Estas deben ser las cosas que deben caracterizarte para que tú como predicador y como líder seas un hombre amoroso, fiel, con una manera pura de hablar y tener un comportamiento amoroso frente a los hermanos. Para empezar, un predicador, hermanos, debe ser una persona amorosa, en lugar de ser un arrogante, un maleducado, un censurador, un crítico, cruel, duro, ya sea de palabra o de hecho. Y debe ser fiel a sus compromisos como cristiano, no adulador, no halagador, usando palabras que no son sinceras. No debe ser irresponsable o uno que no sabe cumplir sus promesas. Esa cualidad de pureza debe ser la que destella en el corazón de un líder. Y saben qué, hermanos, Éfeso, la ciudad de Éfeso era una ciudad dominada por la impureza sexual.
a pesar de lo cual se esperaba que Timoteo mantuviese un nivel puro en medio de una situación difícil. Se dice que incluso en aquel tiempo pagano, las personas iban a los templos, oraban a sus dioses, oraban a sus diosas, y terminando de orar a sus diosas, al ladito de la iglesia, al ladito de los templos paganos, habían prostíbulos donde la gente podía ir y acostarse con las prostitutas después de haber entrado a orar a sus dioses. En ese contexto vivía Timoteo, y Éfeso era una ciudad dominada por la impureza sexual. A pesar de eso, a pesar de la difícil situación, Pablo le dice a Timoteo: guárdate en esto. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Hay un texto en la palabra que dice, déjeme sacar por favor esto. Hay un texto en la palabra que dice justamente algo de lo que quiero mencionar. Pongan en práctica, dice Filipenses 4:9, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Note lo que dice Pablo en Filipenses: poner en práctica lo que de él hemos aprendido, lo que hemos recibido y lo que hemos oído, y en lo cual nosotros hemos visto, y el Dios de paz estará con nosotros. Muchos creyentes creen que Dios va a estar con ellos, aún a pesar de seguir en pecado. No, hermanos, la presencia de Dios se manifiesta cuando hay cualidades en la vida de ese creyente. Note, hermanos, que el mismo Cristo, Jesús en la cruz, estaba ahí en la agonía, y Dios le dice, él mismo expresa algo que jamás había sentido en la tierra. Jesucristo experimenta por primera vez la ausencia de Dios cuando él dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué, Señor, me has abandonado? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué Jesús experimenta la ausencia de Dios? Porque en ese momento Jesús estaba cargando el pecado del mundo, y Dios no puede estar en un lugar donde hay pecado. Muchos creyentes creen que tienen la presencia de Dios en sus vidas por solo haber confesado su fe en el Señor. Pero déjenme decirles, hermano, aunque Dios nos salva, puede que su presencia no esté con nosotros. ¿Por qué? Recordemos a David, lleno de Dios, conforme a su corazón, pero él mismo también experimenta, tras haber pecado, él mismo experimenta: Señor, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué tu presencia me ha abandonado? Dice los salmos. Por eso, cuando no ponemos en práctica lo que hemos aprendido, recibido y oído, el Dios de paz no está. Y no es que no estoy hablando de pérdida de salvación, estoy hablando de la presencia de Dios. Hay muchos creyentes que escriben y dicen: pastor, en mi juventud yo sentía la presencia de Dios y ahora no la siento. La pregunta es sencilla: es porque muchas veces estamos en pecado, y la presencia de Dios no está donde hay pecado. Así que Timoteo tenía que ser ejemplo, y las instrucciones eran claras. Para ser buenos líderes, hermanos, se requieren ciertas virtudes, y estas 6 virtudes debe poseer todo líder que menciona el apóstol Pablo: palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esas son las 6 virtudes que debe poseer un líder. Yo quiero preguntarte esta noche: ¿cuál de estas 6 virtudes posees en tu vida? Si les tienes las 6, ay, hermano querido, te amo en el Señor. Si tienes las 6, eres un buen líder. Pero si estás con 4 o estás con 3, hoy vamos a fortalecer esas virtudes y desafiar a nuestro corazón para que éstas permanezcan en nuestra vida y sean constantes, latentes. Porque ¿de qué nos va a servir, hermanos, servir cuando tenemos en nuestro corazón una pésima palabra que sale de nuestra boca, una conducta que es reprochable ante los otros, que no reflejamos el amor a las personas? Nuestro espíritu es languideciente, nuestra fe es muchas veces está ahí timorata, o nuestra pureza ni siquiera se refleja.
Yo no sé si realmente nuestro liderazgo podrá ser impactante cuando estamos débiles en estas áreas de nuestra vida. Por eso, estas son las instrucciones sobre cómo ser un ejemplo como líder. Usted quiere ser, mi hermano querido, hermana querida, un líder que debe aprender a reunir estos requisitos. Y le dice, ninguno tenga en poco. Y la palabra juventud, aquí por si acaso no se refiere, como ya les he explicado, no se refiere a juventud de joven, de edad. Se refiere a que tienes que tener fuerza, vigor, alegría, dominio. Por ello, no debes permitir que nadie te destruya tu alegría. Antes bien, ejemplo. ¿En qué cosas? Y la primera que resalta el apóstol Pablo es en la palabra. En la palabra. A través de las Sagradas Escrituras, hermanos, encontramos que una de las características de los hijos de Dios en la antigüedad era su forma de hablar. Sabemos que en el mundo existen un sinfín de número de palabras obscenas y muchas veces deshonestas. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino la que es buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. El dedicarse a estudiar, hermanos, libros sobre ciencia, filosofía, puede conducir al cristiano a muchas dudas. Hoy en día estamos atravesando momentos difíciles en los que muchas veces está siendo tentada incluso nuestra inteligencia. He escuchado un montón de cosas con relación a las vacunas, con que nos vamos a volver hombres lobos, con que vamos a estar estériles, con que de aquí a 2 años nos vamos a morir. Yo me pregunto, tantos médicos que están en el mundo entero, cristianos, muchos de ellos han dado fe de que esto puede ser una ayuda, no han dicho que es la solución, pero es una gran ayuda para todas las muertes que se están viviendo. Puede evitar que una persona llegue a una terapia intensiva. El dedicarse a estudiar libros que no son la palabra pueden desviar nuestra fe. Los cristianos nunca debemos dudar de la palabra del Señor. Está visiblemente comprobado que las personas intelectuales son las más difíciles de alcanzar. ¿Saben por qué no hay ministerios que van y evangelizan a las universidades o hablan a los catedráticos o le hablan a los políticos? Es porque no se sienten preparados en la palabra. Es más fácil convencer a un hombre de poco conocimiento, de poca lectura, de poco intelecto, que convencer a un letrado, a un estudiado, a una persona que conoce, estudia. Muchas veces en nuestra vida, hermanos, en nuestra vida cristiana, salen de nuestra boca palabras, pero estas palabras tienen que ser de edificación. Como directores, como líderes, nuestras palabras tienen que ser de aliento, de ánimo, de fortaleza, nunca para bajar ni de menospreciar a un líder, nunca para menospreciar a un niño, jamás. Dios no quiera que estas palabras salgan de nuestra boca, pero muchas veces en la vida cristiana salen palabras ociosas, murmuradoras, que hacen daño al hermano, al líder, al director, al pastor, a la iglesia. Criticamos el trabajo que hacen cuando en vez de convertir nuestras palabras en bendición, la palabra por eso dice, si vas a ser un líder, sé ejemplo en palabra, en palabra. La Biblia dice en Mateo capítulo 10, verso 16, he aquí que os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes, pero también sencillos como palomas. No sean tontos, pero tampoco sean tan vivos. Dios dice que debemos mantener un equilibrio en nuestras vidas. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 19, también dice la palabra, por esto, mis amados hermanos, todo hombre primero sea pronto para oír y tardo para hablar. Dice un proverbio, es una vergüenza aquel que habla primero antes de oír. Pero nuestra lengua es mucho más rápida. Bendito sea Dios que solo Él nos ha dado una lengua y nos ha dado 2 oídos para escuchar mejor, pero una sola lengua para dominarla. El apóstol Pedro también en su primera carta, capítulo 4, verso 11, dice, si alguno habla, si vas a hablar, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado en Jesucristo, a quien permanece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Miren, es Pedro
el más hablador del grupo, el que más metía la cuchara, el que más decía cosas tal vez inoportunas. Ahora nos está enseñando Pedro, el mismo Pedro nos dice, aprendan a dominar su forma de hablar, hablen bien. Cuando él decía, Señor, manda fuego, Señor, haz que esto pase, Señor, ahí el cuchillo para Malco. Así era Pedro, pero ahora Pedro es transformado por el Señor en su forma de hablar como líder. Él necesitaba ser un hombre apacible, un hombre decoroso con sus palabras. Por eso también dice la palabra en Colosenses 4:6, sean vuestras palabras siempre con gracia. Oh, me encanta esta palabra, sazonadas con sal, deliciosas para comer, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Yo siempre le pido al Señor, antes de poder hablar a alguien en oración, Señor, pon palabras sazonadas con sal para que sepa qué debo decir y qué no debo decir, Señor. Ayúdame en esto. Mi oración siempre ha sido esta, cada vez que tengo que hablar con alguien. O como dice el Proverbio capítulo 25, verso 11, como manzana, dice, de oro son figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene a su tiempo, en pocas palabras. Es como oro cuando dices palabras, pero en su tiempo, no antes, no después, en su tiempo. Nuestras palabras, hermanos, en pocas palabras, siguen a nuestros pensamientos. El libro de Santiago, capítulo 3, verso 6 en adelante, dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. No hay nada peor que un líder soltando la lengua para envenenar todo un club. No hay nada peor que un hermano en la iglesia soltando la lengua para dividir una iglesia. Dios nos libre de tales personas que se pongan una piedra de molino y se tiren al fondo del mar por ser tropiezo a los demás. Las palabras feas, los chismes, son suicidios para un club, son suicidios para un ministerio. Una anciana bastante chismosa que había herido a muchos hermanos, a muchas personas con las cosas que decía. Ella dijo, si yo sé que hablo mucho, pero siempre me cuido de nunca decir algo que no sea verdad, decía la hermana. Yo siempre trato de decir la verdad. No, pero cuando esto que dices lastima y daña a las personas, es a veces como dice el proverbio, el sabio a veces él es contada su sabiduría cuando cierra su boca. Por eso la Biblia dice que hablemos siempre decorosamente. Nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. Nuestras palabras deben ser endulzadas. Como líderes, nunca debe salir una palabra amarga, áspera. Jamás. A nuestros niños, aquellos que lideramos, controle su forma de hablar. Quite esas palabras obscenas, quite esas palabras que destruyen en su vida. Por otro lado, el apóstol le recuerda también a Timoteo, otra de la virtud que debes desarrollar como un líder es que tú tienes que ser ejemplo en conducta, Timoteo. Tienes que ser un ejemplo en conducta. Y saben que la palabra conducta es el comportamiento es la forma de ser de una persona. En nuestra vida notamos la conducta por medio de las obras que Dios hace y que se realizan a través de nuestra vida. Pues cuando alguien se convierte en Cristo y le entrega su corazón, se somete a todas las órdenes que emanan de la palabra de Dios. Por eso se produce un cambio profundo en la vida de una persona y se convierte en nueva criatura. Es una nueva criatura en su vida. La conducta cristiana, hermanos, queridos líderes de OANSA, la conducta cristiana es algo muy especial e importante porque refleja la obra de Cristo en tu vida, la cual se convierte en la sal de la tierra y la luz del mundo. El Evangelio de Lucas, por ejemplo, y vamos a poner ejemplos bíblicos, cuando dice en Lucas 6, 43 al 44, la Biblia dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto.
pues no se cosechan higos en los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Hermano, escuche lo que dice. Jamás podremos producir frutos buenos de un árbol malo, ni de un árbol malo frutos buenos. Es tan importante entender que nuestra conducta es una forma de demostrarle a la gente quiénes somos. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo también dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas, leídas por todos los hombres, siendo primero manifiesto que sois cartas en Cristo. Cartas en Cristo. Y el libro de Santiago, capítulo 3:13, dice también: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrese por la buena conducta, sus obras en sabiduría y mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis con la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Miren, hermanos, nuestra conducta es nuestro estilo de vida. Es nuestro estilo de vida, es lo que somos. La tarea de ser ejemplo en conducta es un asunto simple y mucho menos fácil, pues no se trata de mostrar por conveniencia o por apariencia de piedad, sino como lo que somos, un estilo de vida, frutos de milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted tiene una buena conducta? ¿Usted sabe conducirse como un buen cristiano? Espero que usted siempre esté dando buenos frutos para que la gente pueda ver. Cuando yo escuché y estudié alguna vez el versículo de dar frutos, mucho fruto, ahí me llevé una gran sorpresa. Que Dios no solamente, hermanos, quiere que demos fruto o mucho fruto, también Dios quiere saborear nuestro fruto. Porque ¿de qué sirve que un agricultor siembre preciosos árboles que den frutos y estos frutos sean bellos y deliciosos? Pero el fin final de un árbol frutal es que el dueño de ese fruto vaya y coja el fruto y lo saboree, se lo coma. Así, por eso el Señor quiere ver frutos, pero quiere saborear esos frutos. Así que usted debe ser un líder dispuesto a dar frutos y que el Señor saboree cada uno de sus frutos. Por otro lado, la palabra de Dios dice: sean también ejemplos en amor. El amor, hermanos, muy aparte de ser un sentimiento que se expresa de varias maneras hacia diversos objetivos, las cosas que el hombre ama y cómo las ama definen la posición en que este hombre se encuentra. Si se encuentra en un estado natural, teniendo como única fuente de inspiración su carne, sus propias emociones, sus propios sentimientos, entonces amará con pasión carnal. Amará las cosas malas y obscenas. Pero el verdadero amor no es una locura incontrolable, sino un sentimiento noble, noble. La Biblia muestra cuántas cosas malas podemos amar como hombres cuando éste no tiene en su vida el temor de Dios. Por ejemplo, ama la vanidad, ama el mal, las malas palabras, la mentira, el dinero. Eso ama cuando el hombre ama lo carnal. Pero si tiene a Cristo, entonces su amor tiene otras proyecciones. En primer lugar, porque es fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, inicia con el amor. Tú no puedes hacer ministerio si no amas. No podemos hacer ministerio si no amamos el ministerio. Usted tiene que amar el ministerio, tiene que amar a sus niños. Tú no puedes ser líder de niños si no amas a los niños. Si amas a los jóvenes, entonces eres líder de jóvenes.
Si tú no amas a los jóvenes, pero amas a los adultos, eres líder de adultos. Tienes que amar lo que haces. Pero si estás en Cristo, amarás las cosas, como dice Filipenses, capítulo 4, verso 8, el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si alguno digno de alabanza, piensen en esto. Piensen si realmente están amando lo que hacen. Si no estás amando, creo que estás en el lugar equivocado, querido hermano. Estás en el lugar equivocado. Tienes que amar lo que haces. El amor de Dios tiene objetivos fundamentales. Aquí Pablo nos está mostrando en Cristo es básicamente en nuestros corazones. Amar a Dios con todo el corazón significa limpiar nuestro corazón, hablar verdad en todo tiempo, amar al enemigo, amar a los amigos, amar a nuestros hermanos. Su amor es sin fingimiento. No fingimos nuestro amor. Nuestro amor debe ser puro y sincero, porque el amor de Dios no es así. Dios no nos ama fingiendo que nos ama. Él nos ama porque nos ama. Siéntase amado esta noche, hermano. Amén. Siéntase amado en el nombre de Jesús. Siéntase amado en el nombre del Señor. El apóstol Pablo también dice en Romanos capítulo 13, verso 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amémonos los unos a los otros. ¿Saben, hermanos, qué es lo que el Señor va a venir a buscar en lo último de este mundo? El amor. La Biblia dice, cuando venga el Señor, ¿habrá amor? ¿Habrá fe? Hermanos, el que tiene amor no hace mal al prójimo. El que tiene amor siempre pensará en lo bueno hacia su hermano, hacia aquel que lidera, aquellos que ministra. Por otro lado, dice también la primera carta a los Corintios 13:13, y ahora permanezca la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermano, ¿usted ama el ministerio? ¿Ama a sus hermanos? ¿Ama a los líderes con los que está? Tal vez por muy pesados que sean algunos, tal vez por muy pesimistas que sean otros. Ámelos, ámelos por amor al Señor. Si alguno ha tropezado, si alguno ha caído en pecado, si alguno ha lastimado el corazón de uno, ámelos, restáurelos. Mañana hablaré un poco de aquello. Por otro lado, le dice, sé ejemplo en espíritu, en espíritu. Al hablar del espíritu, hermanos, el apóstol Pablo no se refiere a la recepción del Espíritu Santo, sino al espíritu cristiano. Escuche, por favor, se está refiriendo al espíritu cristiano, aquel espíritu que se caracteriza a quienes son guiados por el Espíritu de Dios. El espíritu humano puede dividirse en las áreas de la conciencia, la intuición espiritual y la adoración a Dios. Tal vez va a ser la primera vez que usted va a escuchar esto. Es la primera parte del espíritu. Escuche bien, por favor, en conciencia, intuición y adoración. Ya que la primera parte del espíritu, ella nos dice si algo es bueno o es correcto, algo es malo o incorrecto. Al entregarnos al Señor Jesús, nuestra conciencia queda bajo la influencia del Espíritu Santo, quien a partir de ahora, hermanos, nos enseña la diferencia entre lo bueno y lo malo. Antes no, antes todo parecía bueno, lo malo. Por eso dice, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, los que no conocen a Dios. Pero poco a poco empezamos a darnos cuenta de que debemos hacer nuestra vida a la manera del Espíritu Santo. Sin embargo, en ciertas personas este cambio nunca se ve, no se puede ver visiblemente. Eso porque nunca estas personas han desarrollado el sentido que debe ser verdaderamente de un cristiano, de un líder. Mientras está en condenación, nunca termina, pero cuando ya entra en conciencia espiritual, esta persona es perfeccionada. Muchas veces esa condición indica que hay puertas abiertas en las cuales nosotros no nos damos cuenta. Y por eso mencionaré a lo que se refiere también a lo que es la intuición. La intuición, por ejemplo,
Es que el Espíritu sentimos el amor de Dios, intuimos el amor de Dios que tiene para nosotros. Es verdad que nunca hemos visto a Dios, pero intuimos su amor. Si esta área está sana en nosotros, sabemos intuitivamente que Dios quiere darnos buenas cosas y que está en contra de todo lo malo que puede ser entre nosotros. Por eso dice el hermoso Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Hay personas que no pueden sentir que el Señor es su pastor. Esto sucede cuando hemos dejado los ejercicios espirituales y empezamos a abrir puertas, pero no del reino de Dios, sino de las tinieblas. Y por último, cuando dice, sé ejemplo en espíritu. Timoteo, tienes que ser ejemplo en espíritu. Y habla de adoración. Esta tercera parte del espíritu es la adoración. Tenemos una necesidad de ser adoradores de Dios. Necesitamos algo o algo más grande que nosotros para poder adorarlo. Y en este caso es Dios. Los israelitas se hicieron becerros de oro porque no encontraban otra forma de adoración que no fuese esa. Por eso el ser humano ha sido creado en espíritu para poder adorar a un Dios que es espíritu. Mientras un líder no entienda qué es vivir en el espíritu, siempre estará viviendo en su carne y su carne será presa. Por eso es que muchos líderes caemos fácilmente porque nuestro espíritu no está revestido del espíritu de Dios. Por otro lado, el Señor dice, Timoteo, necesito que seas ejemplo en fe. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, Pablo? Como creyentes, como cristianos, como líderes, estamos llamados a crecer en la fe. Este crecimiento es parte esencial de nuestro andar como cristianos. La Biblia misma nos enseña que sin fe es imposible poder ministrar, es imposible agradar a Dios, según Hebreos. Por eso el apóstol Pablo nos habla en su segunda carta a los tesalonicenses y nos dice que nuestro crecimiento tiene que ser en fe. Debemos aprender a crecer en fe. Muchos líderes no hemos aprendido a crecer en fe. Nuestra fe es tan débil. Nuestra fe no inspira a otros creyentes. Nuestra fe no desafía a otros creyentes. Así que, como vemos, podemos entender que la fe es un ingrediente importante, necesario para nuestro ministerio, primordial para la vida cristiana que desea agradar al corazón de Dios. Por supuesto que ustedes saben qué significa fe. Según el libro de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Por tanto, hermanos, si meditamos en el verso, podemos concluir que la fe, en cuanto a lo que esperamos que no se ve, debe ser firme, segura, esperanzadora y convincente. Voy a volver a repetirlo. Firme, segura, esperanzadora y convincente. Y se dice que la fe va en dos canales. Va en dos canales. Una de ellas es la fe natural y otra es la fe emotiva. Y quiero mencionar estas dos. No las puse en mi diapositiva, pero escúchenla, por favor. La fe natural es el tipo de fe, no necesita ningún esfuerzo sobrehumano ni intervención divina, pues es parte de la personalidad humana para poder desarrollarla en la vida cotidiana. La razón de ser de esta fe es que produce y se sabe por el conocimiento que se tiene de las Escrituras y se obra en fe. Es una fe natural en el Señor. Pero la fe emotiva en cuanto al Evangelio es aquella que causa un gozo inicial por el oír el Evangelio, pero muchas veces muere cuando llega la aflicción y muchas veces se va la fe cuando nos vemos sumergidos en el dolor y cuando estamos orando al Señor y le decimos, Padre, ¿por qué pasa estas cosas en mi vida? Señor, ¿por qué no alejas estas cosas en mi vida? Y ahí nuestra fe se vuelve emotiva y se va, muchas veces la aflicción la va matando y la va ahogando.
La verdadera fe es una fe sólida. El creyente, dice la Escritura, no tiene distintos tipos, sino es una sola. Y Romanos capítulo 12, verso 3 dice, cada uno tenemos una medida de fe, la cual Dios nos ha dado para que podamos funcionar nuestra vida espiritual. Mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. Un cantante cristiano se le preguntó una vez cómo era su Dios y él simplemente dijo esto: dime el tamaño de tu Dios y te diré el tamaño de mi fe. Si tu fe es chiquitita, tu Dios es chiquito. Pero si tu fe es grande, tienes un Dios grande. Amén. ¿Cuántos tienen un Dios grande? ¿Cuántos tenemos un Dios grande? Levante su mano ahí. ¿Cuántos tienen un Dios grande? Amén. Amén. Tenemos un Dios grande, pero nuestra fe también tiene que ser a la medida de nuestro Dios grande. Hermanos, esta pandemia no nos va a detener. Esta pandemia por fe la vamos a vencer y vamos a ver cielos nuevos, la gloria de Dios descender con poder y gloria, porque esa es su promesa y yo le creo en fe. Amén. Le creo en fe que tendremos nuevos tiempos, nueva cosecha. Ya Dios va a mandar los peces a los clubes. Los niños volverán con ansias nuevamente a los clubes, deseosos de poder alimentarse de la palabra. En este tiempo, hermanos, como pastor, he bautizado ya más de 8. Voy preparando el segundo bautizo para este mes, porque hay gente que está enamorándose otra vez de Dios, volviendo a los caminos de Dios. Hermanos, no todo es malo. Dios en su gloria nos va a mostrar, pero todos tenemos una medida de fe. Tenga un Dios, si usted tiene un Dios grande, su fe es grande, mi hermano querido. Mas el justo por la fe vivirá. Y quiero terminar con lo último. La Biblia dice, sé ejemplo en pureza. El apóstol Pablo no se coarta en esto. La pureza es el sinónimo de limpieza. Muchos de nosotros, hermanos queridos, debemos ser sinceros. Lo que destruye a un líder, lo que destruye el testimonio de una persona cristiana, es cuando empieza a vivir sucio, cuando empieza a vivir impuro frente a los ojos de Dios. Cuando este no es limpio, no es puro, nunca va a haber la gloria de Dios, nunca va a haber bendiciones. Muchos de nosotros me dicen, pastor, ¿por qué Dios no me bendice? Pastor, oro mucho. Yo le quiero preguntar, ¿cómo está tu vida, mi hermano querido? ¿Por qué Dios no te hace subir de nivel? ¿Por qué Dios no te ha hecho hasta ahora director de un club? ¿Por qué Dios no te ha elevado a ser director de un ministerio? ¿Por qué Dios no te ha subido de nivel? Pregúntate si estás viviendo en limpieza y en pureza. ¿Por qué no estás recibiendo las bendiciones que Dios está acumulando, las está guardando? Pero por culpa de nuestra impureza, no estamos viendo bendiciones en nuestros clubes. ¿Por qué el hermano de Antorchas tiene 80 oancistas y el líder de Chispas tiene 10, 8, 5? Yo quiero preguntar cómo está el andar de ese líder, si está andando en pureza, si realmente su compromiso es serio delante de Dios, andará con una pureza interior y exterior. ¿Cuántos podríamos decir en esta noche que realmente estamos limpios como líderes? Alguien puede decir que tiene las manos puras, porque la Biblia, cuando habla de manos puras, simboliza que todo el cuerpo está limpio. Tu accionar no están manchadas de cosas. El primer lugar en el que enfatiza el apóstol Pablo y la pone al final, le dice, sé ejemplo en pureza, Timoteo, en medio de toda esta corrupción sexual que se vive en Éfeso, que se vive en Corinto, que se vive en Galacia. Tú mantente puro. Seguro van a venir y te van a tentar y vas a caer, y junto contigo tus hermanos. Mantente puro. Hermano, qué triste es para nosotros. Muchas veces no entendemos la magnitud. No entendemos. Dios quiere que tengas manos puras, corazón puro, mente pura. Charles Simmons, un gran evangelista, decía, cada palabra y cada mirada, si en incluso cada pensamiento, debe estar bien protegido por el Señor, con el fin de que Satanás no se aproveche de nosotros.
y que ni siquiera un susurro de escándalo se levante contra nosotros. Este es, hermanos, el estándar de Dios si quiere usted ser un líder aprobado ante los ojos de Dios. Ni siquiera el más mínimo susurro debería pasar por nuestra mente. Hermano querido, yo quiero que usted sea usado por el Señor, usted reciba las bendiciones de Dios, que cada palabra y cada mirada Dios la proteja, cada pensamiento esté protegido por el Señor. Por eso dice, vístanse de la armadura de Dios, pónganse todas las defensas necesarias para combatir toda acechanza del diablo, para que el diablo no tenga qué decir de ustedes. Con tristeza, hermanos, vemos que los líderes caen por impurezas, abandonan el ministerio, dejan, y muchas veces esto trae tristeza al club, a los ministerios, a la iglesia en general. Nunca es motivo de gozo. Por eso el Señor nos pide, guárdense en estas cosas, sean buenos líderes, desarrollen estas 6 virtudes, sea un líder ejemplar, como un joven cristiano. Dios te dé esa tarea importante, nos da esa tarea importante. Él no quiere que perdamos de vista. Hermano querido, quiero terminar con esto. Hermana querida, dale a los creyentes un buen ejemplo, a tu familia. ¿Saben qué, hermanos? Yo soy pastor y hace más de 14 años, a tiempo completo. Y durante este tiempo, yo tenía hasta el año 2010 a mis padres que no eran creyentes. Y eso me torturaba el alma, me carcomía el corazón. Y yo decía, yo estoy evangelizando por todo lado, estoy hablando del Señor por todo lado, pero no estoy siendo ejemplo para mi familia. No puede haber en casa de herrero cuchillo de palo. Así que me dediqué a hablarles del Señor a mis papás, a mis hermanas. El año 2014 tuve el gozo de bautizar a mi padre, a mi madre y a mi hermana mayor y a mi hermana pequeña. Dios ha cumplido su promesa. Ser ejemplo para la familia, ser ejemplo para los vecinos, ser ejemplo para nuestros jefes, mantener todas estas virtudes activas para nuestro ministerio. Asimismo, seamos ejemplo en todo, dice la palabra del Señor. Y quiero decirle, usted necesita desarrollar estas virtudes como líder. Lo desafío en esta noche. Desafío su corazón a que usted desarrolle estas virtudes en su vida. Y quiero terminar orando por ti. Querido Dios Padre, Señor, Dios del cielo y de la tierra, tú que conoces y nos conoces mejor, a ti no te podemos engañar, Señor. Tú nos conoces bien. Ante tus ojos estamos desnudos, dice tu palabra, Señor. Y no, nada te es oculto, Señor. Todo lo sabes, todo lo conoces. Perdónanos, Señor, si hasta el día de hoy no hemos sabido desarrollar estas virtudes. Por eso nuestro ministerio, nuestra iglesia no crece, Señor. Es porque muchas veces arrastramos cosas, Señor, que no nos permiten avanzar y ver la gloria de tu mano, Señor. No podemos ver las bendiciones del cielo, porque muchas veces, Señor, hay palabra corrompida que sale de nuestra boca. Nuestra conducta no es semejante a nuestra predicación. Nuestra fe ni siquiera es inspiradora para otros, y mucho menos vivimos en santidad. Sin santidad nadie verá a Dios, dice la Biblia. Cuánto necesitamos santificar nuestras vidas para hacer un mejor trabajo ministerial. Perdónanos, Padre. Y esta noche yo quiero, Señor, desarrollar estas virtudes en mi vida. Ayúdame, Padre, a desarrollar cada una de ellas, tal vez una más fuerte que otra, pero la intentaré. Sé que es difícil, Señor, pero voy a intentar. Moriré intentando, Señor, desarrollar cualidades en mi vida. Te lo pido en el amor de Jesús, Señor. Que nadie menosprecie lo que estás haciendo. Que nadie te diga, usted no puede. Tú puedes, querido líder. Dios te da capacidades. En el nombre de Jesús, Padre, que nadie desprecie lo que hacen, ni por su edad, ni por sus capacidades. Tal vez ninguno de ellos ha entrado a un seminario, pero enseña tu palabra. Tú les has dado virtudes añadidas, Señor.
En el nombre de Jesús los bendigo y te los entrego, Señor, a ti. Padre que restaura. Y si alguno ha caído en alguna de estas cosas, querido líder, si tú has caído en inmoralidad sexual, este no es el fin. Dios te va a levantar. Dios te va a hacer una nueva criatura y vas a entender el propósito de Dios. Quiero decirte que Dios no ha acabado su obra en ti. Dios no ha acabado su obra en ti. Dios aún está escribiendo su obra en ti. Te bendigo, te restauro en el nombre de Jesús, porque Él te ama aún con todos tus defectos y quiere usarte en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Que Dios los bendiga y estoy muy agradecido. Gracias a todos. Si tú si quieres recibir más enseñanzas, quiero animarte a suscribirte a uno de mis canales donde subimos prédicas. Está ahí con mi nombre. Si tú quieres hacerlo, pues con toda libertad. Quieres seguirnos en nuestra página de Facebook, nos encantaría que puedas hacer crecer nuestra comunidad para seguir bendiciendo tu vida. Muchas gracias por esta segunda noche. Mañana nos vemos con otro desafío del Señor. Gracias, queridos hermanos. Que Dios los bendiga.